A punto de cumplirse un mes de la operación caída de Nicolás Maduro, Donald Trump ordenó hoy reabrir totalmente el espacio aéreo venezolano para los viajes comerciales. Durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, el mandatario indicó que en una conversación que sostuvo este mismo jueves con la jefe del régimen, Delcy Rodríguez, le informó de la medida. También destacó que los estadounidenses podrán viajar dentro de poco a Venezuela y afirmó estarán seguros en el país suramericano. Recordemos que las pocas aerolíneas comerciales que volaban a Venezuela interrumpieron sus vuelos tras una advertencia el pasado 21 de noviembre de la Administración Federal durante el punto álgido del operativo Lanza del Sur. Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela, le informé que vamos a estar abriendo todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los estadounidenses muy pronto podrán ir a Venezuela y estarán seguros. Está fuerte, está controlada. Algunos de Venezuela quieren regresar, otros quieren ir a visitar y podrán hacerlo. Entonces he ordenado a Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo el ejército, que al final del día me gustaría que el espacio aéreo sobre Venezuela sea reabierto para que los aviones puedan volver a Venezuela. Y luego del anuncio de Trump, American Airlines fue la primera en pronunciarse. Después de 7 años de haber suspendido sus operaciones en Venezuela, la aerolínea anunció su disposición de retomar los vuelos directos a Caracas. Aclaró que la reanudación de las rutas estará sujeta a la aprobación de las autoridades estadounidenses y venezolanas, así como a estrictas evaluaciones de protección para pasajeros y tripulación. La compañía adelantó que compartirá más detalles sobre su eventual regreso a Venezuela a medida que avancen los trámites de permisos y protocolos. American Airlines inició operaciones en Venezuela en 1987 y antes de suspender sus vuelos en el 2019 era el mayor operador estadounidense en este mercado. American planea reanudar el servicio diario a Venezuela pendiente de la aprobación del gobierno y sujeto a evaluaciones de seguridad. Los vuelos brindarán la oportunidad de realizar viajes de negocios, de placer y humanitarios a la región. American trabajará en estrecha colaboración con agencias reguladoras, partes interesadas clave, socios sindicales y miembros del equipo de toda la aerolínea para reanudar de manera segura el servicio a Venezuela. A pesar de lo que dijo Trump sobre la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses viajen pronto a Caracas, el Departamento de Estado mantiene vigente por ahora esta alerta que desaconseja totalmente cualquier viaje a Venezuela. El aviso es oficial, está en la página web del Departamento de Estado y sigue en nivel 4. Señala que existe un alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria. Mientras tanto, el régimen venezolano sigue dando pasos para cumplir las exigencias de Washington. El Parlamento venezolano aprobó hoy de manera express la ley de hidrocarburos, abriendo completamente la industria petrolera a empresas privadas. La nueva legislación elimina restricciones históricas a la participación privada, reduce impuestos y cede control estatal en exploración y producción. Aunque la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, asegura que la ley cumple mandatos de Hugo Chávez, la reforma realmente contradice los principios del fallecido líder de la Revolución Bolivariana, ya que Chávez nacionalizó el petróleo y prohibió el control privado de este recurso. La aprobación se produce semanas después de la captura de Maduro y en medio de la fuerte presión de Estados Unidos, que busca reactivar la producción petrolera en Venezuela tras años de sanciones y deterioros. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica
de hidrocarburos. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la administración Trump actuó ilegalmente al terminar las protecciones legales conocidas como TPS para cientos de miles de venezolanos y haitianos que trabajan y viven en el país, argumentando que ahora viven en un estado constante de temor de ser deportados, detenidos, separados de sus familias y devueltos a un país en el que fueron sometidos a violencia o cualquier otro tipo de daño. Los jueces argumentaron que la medida trae consecuencias reales y significativas para los migrantes. Además, dictaminaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había excedido su autoridad cuando puso fin al estatus de protección temporal y que su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado contradice fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a esta hora a Héctor Benítez, es abogado de inmigración. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, abogado. ¿Cómo podemos explicar que salga esta decisión de la Corte de Apelaciones cuando el TPS en la práctica ya no está operando, ya está completamente suspendido? Sí, recuerda que en el marco del TPS se han producido dos decisiones muy importantes. Digo, de parte del juez de la causa principal, que es el juez Edward Shen. Una de ellas fue la que dictó en septiembre, que es la decisión del postponement o el diferimiento, por decirlo de otra manera, de lo que tenía que ver con la entrada en vigencia del vacatur y de la terminación del TPS. Eso es una decisión. Pero él dictó otra que está en plena vigencia en este momento, que no ha sido objeto de ningún tipo de suspensión, y es una llamada Declaratory Relief, que la dictó el 10 de diciembre. Esa segunda está ahorita sin ningún tipo de afectación, ciertamente fue objeto también de apelación, pero sí está causando efectos jurídicos para lograr la liberación de personas que hayan sido detenidas de forma ilegal o indebida, producto de que son titulares de TPS. Ahora, en los de la primera decisión, ahí lo que vamos a ver es que, tal cual como lo indicó la Corte Suprema, primero se tenía que producir esta decisión de la Corte de Apelaciones para que se agotare o no una figura que se llama en los Estados Unidos certiorari. Y eso es lo que va a permitir que la Corte Suprema determine si entra a conocer o no el fondo de la terminación del TPS. Por eso es que en cuanto a la primera decisión, si bien todavía no está surtiendo un efecto inmediato de restablecimiento, definitivamente mueve los dados hacia que la Corte Suprema se vea ahora en necesidad de emitir un pronunciamiento si el gobierno decide plantear esa figura del certiorari. ¿Qué consecuencias inmediatas tiene esta decisión para las personas que ya perdieron su TPS? Por ejemplo, en términos de empleo, el riesgo de deportación. Mira, recuerda que en el marco de la segunda decisión, que está en plena vigencia, como comenté hace un momento, esta decisión, si bien no forma parte de esa otra línea decisoria, viene a reforzar todos los puntos de esa otra línea decisoria del por qué la terminación anticipada y lo que ellos denominaron como vacatur, que no existe dentro del contexto planteable en materia de TPS, son ilegales y fueron caprichosas y son también de carácter inconstitucional. Entonces, digamos que esta decisión viene a respaldar ambas posiciones, es decir, tanto de la decisión del juez Chen dictada en el mes de septiembre como del Declaratory Relief que dictó el 10 de diciembre de este año 2025. ¿Qué ha pasado, abogado, con esos migrantes que quedaron en la incertidumbre legal? ¿Han tomado otras vías? ¿Se han devuelto a Venezuela? ¿Cómo ha podido usted testear en su gremio y con sus clientes las decisiones que están tomando las personas que estaban cobijadas por el TPS? Mira, no puedo dejar de reconocer que sí ha habido una cierta cantidad de clientes, o de venezolanos que
han decidido abandonar los Estados Unidos, tomando en consideración el clima conflictivo que se dio a finales del año pasado y a comienzos de este año. Muchos han tomado la decisión de ir a Europa, a España, a Italia, etcétera, y hay otros que también han tomado la decisión ciertamente de regresar a Venezuela. Pero la inmensa mayoría no lo ha hecho, porque recuerda que más allá de no tener el TPS, gran parte o número de la comunidad venezolana que ya hacía vida en los Estados Unidos antes de la llegada del TPS ha estado bajo también la pendencia de procesos de asilo, bien sea asilos afirmativos o defensivos, pero en definitiva un proceso pendiente que también les puede dar una solución migratoria en el futuro. Entonces, la mayoría se ha quedado en el contexto de ese asilo mientras termina de resolverse la problemática del TPS. Abogado Héctor Benítez, abogado de inmigración desde Miami, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el Informativo USA. Gracias a ustedes. Es noticia en el Informativo USA y el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional por considerar que el régimen de Cuba representa una amenaza para la seguridad y política exterior de Estados Unidos. La medida autoriza la imposición de aranceles adicionales a productos importados desde países que vendan o suministren petróleo a la isla, incluso de forma indirecta. En el documento, Washington acusa al régimen cubano de mantener vínculos con países y grupos considerados hostiles como Rusia, China, Irán, Hamas y Hezbollah, además de violaciones a los derechos humanos y acciones desestabilizadoras en la región. La orden entra en vigor el 30 de enero de 2026 e intensifica la presión de la administración Trump contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Justamente esta semana una información indicó que la petrolera estatal Pemex mexicana había detenido el traslado de petróleo a Cuba previsto a mediados de este mes en medio de las presiones desde Estados Unidos. Una noticia que la presidenta Sheinbaum evitó confirmar en su conferencia de prensa al subrayar que es una decisión soberana. Recordemos que tras la suspensión del envío de crudo venezolano a Cuba, México se convirtió en la principal fuente de suministro de la isla. Pues hoy Donald Trump y Claudia Sheinbaum sostuvieron una llamada en la que aseguraron haber abordado temas de seguridad y comercio entre Estados Unidos y México. Trump, por su parte, calificó la conversación como muy productiva. Pues quiere decir que el país... Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Salió extremadamente bien para ambos países. Estuvo enfocada en la frontera, detener el tráfico de drogas y el comercio. Vamos a hablar otra vez pronto y a terminar agendando encuentros en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa y altamente inteligente. Deben estar muy contentos de ello. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial. Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien. Y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas que seguimos ahí conversando y avanzando. Entre tanto, embajadas y empresas internacionales revisan sus planes de evacuación ante la creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen de Cuba. Cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos actualizan sus listados de nacionales y se preparan para soportar lo que serían largos periodos sin electricidad y combustible. Fuentes diplomáticas y empresariales confirman que estudian escenarios ante una posible intervención militar por parte de Estados Unidos similar a la que permitió la captura de Maduro en Venezuela y ante el grave deterioro económico del país con las restricciones a la entrada de crudo y ante los apagones constantes y escasez crítica de combustible. Los congresistas republicanos Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart anunciaron que pedirán a la administración Trump medidas adicionales para endurecer la presión contra el régimen cubano, como la suspensión total de los vuelos hacia la isla y suspensión del envío de remesas. Ambos legisladores calificaron al régimen de Díaz-Canel como un cáncer para el hemisferio. Nuestra periodista Alessandra Martín conversó con ellos. Alessandra, buenas noches.
tal? Muy buenas noches. La suspensión total de los vuelos a Cuba y del envío de remesas. Ese es el pedido que este jueves hicieron los congresistas Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart a la administración Trump para endurecer el cerco contra el régimen castrista. Además, instaron a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a que México deje de enviar petróleo a la isla ante la ambigüedad de sus declaraciones sobre si la estatal Pemex cortará o no el flujo de crudo. Los legisladores advirtieron que de no hacerlo podría haber consecuencias. Estamos quitando ya el petróleo. También le estoy pidiendo a México que no envíe más petróleo para Cuba y también a la administración que pare todos los vuelos, pare todas las remesas a Cuba para apretarlos más y quitarle el oxígeno que ellos necesitan para sobrevivir. Pero aquí no hay confusión. Sabemos que ella quiere seguir ayudando al régimen en La Habana. Eso no es aceptable. Y van a haber consecuencias si ella mantiene esa actitud. El presidente Trump está hablando y está enfocado en la isla de Cuba, en la represión de la isla. A esos que siguen manteniendo el sistema en Cuba se tienen que dar cuenta. Y es que Cuba enfrenta una crisis energética aguda con reservas de petróleo suficientes para apenas 15 o 20 días, según datos de la consultora Kepler citados por Financial Times. El congresista Jiménez aseguró que cuando esas reservas se agoten, el pueblo cubano deberá salir a las calles a decir basta y expresó su expectativa de que Trump responda en caso de que el régimen reprima a la población. El congresista republicano recordó que Estados Unidos mantiene un despliegue naval en el Caribe. Entonces, cuando el pueblo tiene que salir a las calles y decir basta ya, ustedes se tienen que ir con máxima presión, y yo espero que el presidente de los Estados Unidos le va a decir la misma cosa que le dijo el pueblo iraní, que si las autoridades de Cuba hacen algo para la represión o asesinar, están involucrados en el asesinato de su propio pueblo, que no va a tolerar eso. La diferencia es que nosotros tenemos los recursos ahí en el Caribe para respaldar las palabras del presidente Trump. Preguntamos a Mario Díaz Balart sobre la actitud desafiante que han mostrado Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez en recientes apariciones públicas en Venezuela. Y el congresista fue muy contundente. El régimen sigue ahí, pero vemos que ahora se están comportando como si fueran el perrito de Donald Trump. Están haciendo todo lo que quiere hacer la administración del presidente Trump. ¿Por qué? Porque temen que es lo que le pueden pasar a ellos. Soy Alessandra Martín desde los estudios internacionales de NTN 24 en Miami. Regreso con ustedes. Feliz noche. Gracias, Alessandra, en Miami. El régimen cubano no ha cesado la represión contra sus opositores pese a la presión internacional. En las últimas horas, la policía del régimen detuvo a la periodista cubana Joanny Sánchez y la obligó a regresar a su vivienda con prohibición de salir de su casa. Justamente, lo que quería era impedir que asistiera a un evento diplomático que marcaba el inicio de las celebraciones por el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos. Según relató Sánchez, ella y su esposo fueron interceptados por agentes vestidos de civil, quienes los obligaron a regresar al edificio donde residen. La periodista calificó el hecho como una provocación directa hacia Washington. Se unieron a ese operativo contra mí otro miembro de la policía política y dos mujeres que nunca se identificaron. El motivo principal es una invitación que teníamos Reinaldo y yo a participar en una recepción hoy, miércoles a las 5 de la tarde, en la residencia de Mike Hammer, el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba. A esa recepción estaba invitado además Rob Allison, quien es la persona que se encarga de los temas de Cuba en el Departamento de Estado. Por tanto, la detención que sufrí alrededor de una media hora, después me obligaron a regresar a mi casa y me advirtieron que no puedo salir de mi vivienda hasta mañana. Estaba enfocada
nada en impedirnos a Escobar y a mí pues asistir a ese evento. Además, con la situación como está entre Cuba y Estados Unidos, entre Washington y La Habana, es una provocación mayor impedir a los invitados a este evento, un evento cívico, un evento libertario, un evento que pues celebra la independencia de un país, de su metrópoli. Bueno, pues es realmente una provocación muy fuerte por parte de la seguridad del Estado cubano, de la policía política, un dedo, reitero, metido en el ojo, no solamente del Departamento de Estado, sino específicamente de la figura de Marco Rubio.